al no se le facilitó en su momento el pago de sus haberes por concepto de obligaciones, ¿no? Es decir, algún finiquito pendiente, algún cumplimiento del pago de décimos de utilidades. Justamente es allí cuando se activan los procesos de verificación de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Por parte de la autoridad, nuevamente el Ministerio del Trabajo. Ahora, muchas veces los empleadores, eh, al desconocer este tipo de reportes de carácter obligatorio, pues se confían o simplemente piensan que las obligaciones terminan en los reportes en la plataforma SUT. Si bien es cierto, es necesario realizar los reportes en el portal SUT, pero no quiere decir que esos reportes es lo único que debemos de cumplir en materia de seguridad y salud, ¿no? Para ello, vamos primero a iniciar verificando el tema de el marco legal, ¿no? Nosotros debemos de conocer el marco legal aplicable para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud, ¿no? Eh, si posteriormente requieren este material, si de la normativa se les facilitará para que ustedes lo verifiquen. Ok, en cuanto al tema de obligaciones, tenemos que revisar precisamente el acuerdo ministerial MDT 2024-196, ¿no? El Reglamento de Seguridad y Salud para el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad, ¿no? Y salud en el trabajo. Precisamente el artículo 4 nos dice qué es lo que debe de cumplir el empleador, ¿ok? Entonces, por ejemplo, observar y cumplir lo que repose la Constitución, identificar y evaluar los riesgos de manera inicial y periódica, ¿no? Conociendo todos los factores de riesgos, que detalla precisamente el decreto ejecutivo 255, ¿no? Sean estos los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales, los riesgos de seguridad, los riesgos físicos, químicos. Bien. Por lo tanto, nosotros primero tenemos que revisar, ok, ¿qué es lo que yo como empleador debo de cumplir, no? Debes de cumplir con las obligaciones estipuladas precisamente en el artículo 4, hace referencia a las obligaciones del empleador, ¿sí? En precisamente el acuerdo ministerial 196. Bien, esto tenemos que revisarlo, tenemos que verificar porque es de carácter obligatorio. A veces me preguntan, oye, Christopher, ¿y por qué yo debo de realizar el tema del reglamento? Bueno, porque justamente el reglamento es una obligación que establece quién, el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 196, ¿no? Efectuar la respectiva revisión por medio del Ministerio del Trabajo a través de la plataforma SUD. Ok, pero aquí, por ejemplo, no me dice cuándo debo de tener un reglamento, ¿no? A partir de cuántos trabajadores, si es a partir del nivel de riesgo. Entonces, en este Acuerdo Ministerial 196 vamos a encontrar más adelante, ¿sí? Las obligaciones que tenemos que realizar estrictamente en el portal del Ministerio del Trabajo, ¿no? Y allí nos vamos a encontrar que estas obligaciones están divididas para empresas de 1 a 10 y para empresas con más de 10. Ahora, vamos a, vamos a hacer un paréntesis aquí para aquellas personas que se han integrado a este webinar, ¿no? Este webinar está enfocado justamente en el cumplimiento del marco legal ocupacional, ¿no? Para ello debemos de conocer la norma aplicable. En este caso, el Acuerdo Ministerial 196 establece, ¿no? Cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir como empleador. Pues también hay para el trabajador, pero nos vamos a enfocar en el webinar en las obligaciones de los empleadores. Ahora, hay un poco del debate. Una empresa me puede decir, bueno, yo tengo reportado todo lo del Ministerio del Trabajo y pese a eso, me están solicitando información y no sé por qué. Bien, ¿cuándo el ministerio realiza una auditoría? Una auditoría o un control puede ser realizado de manera aleatoria, no precisamente porque exista algún motivo de algún incumplimiento, ¿no? Simplemente de manera aleatoria se va a verificar el cumplimiento a una empresa a través de una notificación. Bien. Lo otro también es que se activa una inspección o una auditoría previo a una denuncia interpuesta
por algún empleado, un empleado, por ejemplo, ¿no? Que viendo que hay unos incumplimientos de carácter patronal, como por ejemplo el no pago de utilidades, de décimos, de afiliación, de algún finiquito, o está trabajando sin contrato, o el contrato no corresponde al tipo de trabajo que realiza. Entonces allí el ministerio realiza una verificación de obligaciones patronales, ¿no? Y de allí es que va a solicitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud. Bien, ¿qué es lo que se acostumbra generalmente? Realizar únicamente los reportes en el SUD, ¿no? Y uno se confía, uno piensa que en la auditoría me van a pedir únicamente lo del SUD. Entonces, lo que corresponde a obligaciones del SUD es precisamente lo que dice el artículo 20 del Acuerdo Ministerial 196, ¿no? Allí me va a decir acá la vigencia de las obligaciones en función del número de trabajadores que yo tenga. Entonces, si yo soy una microempresa de 1 a 10 colaboradores, ¿verdad? Las obligaciones que yo tengo que reportar al SUD son las siguientes, las que vemos aquí en este cuadro, en la primera tabla. No quiere decir que cuando yo soy una empresa de 1 a 10 trabajadores, es lo único que tengo que cumplir. Por eso es que primero verificamos el artículo 4, ¿no? Allí nos habla de todas las obligaciones del empleador. Bien, si yo quiero saber qué es lo que tengo que reportar en el SUD, siendo una empresa de 1 a 10 colaboradores, entonces es lo de acá. Responsables de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí vamos a hacer también un paréntesis. Cuando hablamos de responsables de seguridad y salud en el trabajo, hace referencia justamente a lo siguiente. Puede ser un monitor, ¿verdad? Un monitor, puede ser un técnico de seguridad o puede ser un servicio externo. Y aparte, el médico ocupacional. Ok. Entonces, es muy importante considerar que yo, dependiendo del número de trabajadores que tenga y el nivel de riesgo, yo puedo necesitar un monitor, un técnico o un servicio externo. Y este va a estar registrado en el sistema. Cuando yo tengo una empresa de 1 a 10, el médico debo de tenerlo para la vigilancia de la salud, pero no necesariamente lo voy a registrar. Por otra parte, para yo poder registrar el plan de prevención de riesgos, primero tengo que tener registrado el responsable. Eso es lo primero. Si no tengo registrado un responsable, es decir, un monitor de seguridad, un técnico de seguridad o un servicio externo, entonces no voy a poder registrar el plan de prevención de riesgos. Este plan de prevención de riesgos tiene una vigencia de 1 año posterior a la revisión, ¿no? Bien, ok. Ahora, el reporte del responsable también tiene un plazo de 1 año, 12 meses a partir de la fecha de registro. La misma persona que está registrada como responsable es aquella que debe elaborar y firmar el plan. Si es un monitor, quiere decir que es un trabajador de la empresa que se encuentra bajo razón de dependencia en ese centro de trabajo. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo, ¿verdad? Si yo tengo una empresa en la cual tengo precisamente 9 empleados, pero 5 están en la matriz que está ubicada en Manta y 4 están precisamente en la sucursal que está ubicada en Guayaquil. El monitor debe estar trabajando en ese centro de trabajo y debe ser un monitor para ese centro de trabajo. Lo que se hace muchas veces es que cuando hay más de un monitor o más de un técnico, internamente se debe designar a uno como principal, es lo que establece la normativa. Y ese es el que debe firmar, en este caso, el plan de prevención de riesgos. Los monitores son colaboradores de tu institución. Puede ser eh, un chofer, puede ser un albañil, puede ser un supervisor de obra, puede ser un oficial eh, de control, puede ser eh, un auxiliar de limpieza, un auxiliar de servicios generales, contador, es decir, cualquier persona, independientemente de si cuenta con una profesión, sino que debe de
cumplir con los requisitos para monitor. El monitor, repito, debe trabajar en el centro de trabajo, debe estar registrado su contrato. Si va a ejercer el cargo de monitor, se hace una adenda a su contrato, indicando que va a cumplir las funciones de la normativa en relación a ser monitor. ¿Ok? ¿Qué más? Debe ser una persona pues que sepa leer y escribir, haber terminado justamente al bachillerato o debe haber iniciado la secundaria. Debe también ser mayor de edad, por supuesto, y adicional a esto, debe superar un curso para monitores. Este curso lo brinda el SECAP y también el Ministerio del Trabajo. Pero ¿cuándo yo voy a hacerlo en el SECAP y cuándo voy a hacerlo en el Ministerio del Trabajo? Para ello, vamos a desplazarnos a la siguiente tabla. Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que me va a decir si mi empresa necesita un monitor o necesita un técnico. Bien, en esta tabla vamos a encontrar la clasificación de la empresa, el número de trabajadores y el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se encuentra en el anexo 2 de esta normativa del Acuerdo Ministerial 196. ¿Y qué me va a indicar el nivel de riesgo? Según tu actividad, ¿sí? Comercial, principal o actividades secundarias que tienes registrado en el SRI, tú vas a verificar, ¿no? Esa actividad en el anexo 2 y esa actividad te va a decir si el nivel de riesgo es bajo, si es medio o es alto. Ejemplo, una empresa que es precisamente clasificada como micro porque tiene de 1 a 9, ya tiene 7 trabajadores, es decir, está entre 1 a 9, pero ¿qué realiza? Realiza trabajos de instalaciones eléctricas, ¿ok? Son contratistas. Y por lo tanto, esas actividades se consideran de riesgo alto. ¿Qué va a necesitar? Obligatoriamente de un técnico. Este técnico sí debe ser un profesional. Sí debe ser un profesional que cuente con formación y que cuente con un título, ¿verdad?, de seguridad y salud debidamente registrado en la CNCID. ¿Ok? Si es, por ejemplo, un profesional, pero que su título no está dentro del campo específico a salud y seguridad en el trabajo registrado en la CNCID, pues no va a poder. Por ejemplo, es ingeniero ambiental, es ingeniero químico, ¿ok? Es abogado, es contador, no va a poder. Deberá realizar estudios superiores o estudios de grado o tecnológicos para poder obtener el título correspondiente a seguridad y salud y allí sí registrarse como técnico. Bien, entonces yo como empresa puedo contratar a un colaborador, es decir, a un profesional para que realice estas 16 en el mes, ¿verdad? El ministerio también me da otra opción. Me da la opción de registrar a un profesional, pero como servicio externo, por las horas que me correspondan. Y allí yo tendré que pues cancelarle sus servicios honorarios, ¿no? Que acuerden entre ambas partes. Es decir, el ministerio te permite que como responsable registres en función del nivel de riesgo un técnico o un monitor. Ahora, en el ejemplo siguiente, vamos a llegar al caso de que es una empresa, pues que tiene 7 colaboradores, pero que es considerado de riesgo bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí va a necesitar un monitor, ¿ya? Y el monitor, como les comento, tiene que ser un colaborador de la empresa trabajando bajo razón de dependencia en esta empresa, porque solo va a ser monitor para esa empresa. Un servicio externo puede serlo para más, ¿no? En función del número de trabajadores y técnicos que cuente, pero este monitor solamente va a hacerlo para mi empresa. Y acá precisamente me habla sobre los requerimientos, ¿no? Para el monitor, ¿no? La asignación del monitor me dice, ¿no? Que sea trabajador del lugar y el centro de trabajo. Ser mayor de 18 años, contar al menos con segundo nivel de educación general básica y bachillerato. Aprobar la capacitación para monitores conforme a los lineamientos del ente rector del MDT y contar con la adenda de su contrato debidamente registrado en el sistema SUD, ¿verdad? Aquí me habla de la capacitación. Entonces, si tú tienes una empresa, ¿verdad? Una empresa que, por ejemplo, es considerada de riesgo medio o de riesgo alto, perdón, de riesgo alto, entonces el monitor tiene que hacer el
a través del SECAP. El SECAP está ofreciendo cursos en su plataforma virtual, en las cuales pues tú creas un usuario en la plataforma SECAP, te inscribes al curso y pagas el valor correspondiente, que cuesta $45, ¿no? El total de horas son 40 horas y la vigencia del certificado es de 5 años. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la empresa, aquí te dice, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, es de riesgo, es una empresa microempresa y es de riesgo bajo o de riesgo medio. El curso se puede hacer por medio de la plataforma virtual del ministerio, que es totalmente gratuito. Tú creas un usuario en la plataforma e-learning del MDT y te inscribes en el curso que dice monitores, ¿no? Una vez que cumples con estos requisitos del artículo 8, puedes registrar a tu monitor. ¿Ok? Y ese monitor, pues tendrá que ser el, el que firme posteriormente el plan de prevención de riesgos. Bien, tú ya tienes entonces registrado tu responsable y tienes registrado tu plan de prevención, ¿no? ¿Cuánto es la vigencia? Pues la vigencia es 1 año. Ahora, adicional a esto, aquí nos está hablando de organismos paritarios. Cuando hacemos referencia a organismos paritarios, tenemos que tener presente que existen dos tipos de organismos. Uno es el comité paritario y otro es el delegado. ¿Ok? Esas son las figuras que corresponden a organismos paritarios. Bien, comité paritario se requiere cuando una empresa tiene más de 49 trabajadores. ¿Ok? Es decir, 50 en adelante. Con más de 49 yo voy a tener que organizar un comité por centro de trabajo, no por el número global de mi empresa, porque yo puedo tener 50 trabajadores, pero puede ser que yo los tenga divididos, ¿no? Los tenga 25 en la matriz Guayaquil y 25 en la matriz Quito. No, los comités paritarios son por centro de trabajo, ¿ok? Si yo tengo más de 49 en el centro de trabajo, entonces organizo un comité. Bien, un delegado, por otra parte, lo vamos a designar de manera democrática, es decir, elección por parte de los trabajadores cuando tengo entre 10 a 49 trabajadores en ese centro de trabajo. ¿Ok? Realizo un proceso de elección democrática y designo al delegado. Es por eso que como vemos aquí que tenemos el número hasta 10 y como los delegados empiezan con 10, entonces sí me dice que registro organismo paritario. No todas las empresas micro requieren de un delegado. Aquí será específicamente cuando la empresa tenga 10 colaboradores, tendré que hacer el proceso de elección. Si tengo de 1 a 9, no aplica. ¿Qué me dice la normativa? Que lo que tengo que hacer es garantizar precisamente la colaboración o cooperación de todos los trabajadores, ¿no? En los temas concernientes a seguridad y salud. Bien, el otro apartado es la sala de apoyo a la lactancia materna. Aquí no me da un plazo específico, sino que me dice que cuando existe el requerimiento en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque la sala de apoyo a la lactancia materna se requiere cuando hay dos situaciones. Una es cuando tengo 50 o más colaboradoras, 50 o más colaboradoras por centro de trabajo que se encuentran en edad fértil. Ejemplo, tengo una exportadora de camarón donde tengo 2.000 trabajadores en ese centro de trabajo. De los 2.000, 200 son mujeres en edad fértil, es decir, que se comprenden las edades entre los 15 a 49 años. Como solamente se contratan mayores, vamos a decir entre 18 a 49 años. Tengo 200 trabajadoras que están en el rango de 18 a 49 años. Entonces quiere decir que supero las 50 trabajadoras en edad fértil. Allí tengo que realizar una sala de apoyo a la lactancia materna permanente, fija, como por ejemplo un departamento médico, ¿no? O una sala de enfermería. Bien, el otro caso es cuando no cumplo con este punto, pero tengo al menos una trabajadora que se va a reintegrar de su periodo de licencia de maternidad y va a entrar al periodo de lactancia, ¿verdad? Entonces, para ello, yo tengo que cumplir con lo establecido en las directrices
para la sala de apoyo a la lactancia materna, que eso es hasta otro tema para otro webinar que lo podemos dejar más adelante, ¿no? Especificaciones para el cumplimiento de las salas de apoyo a la lactancia, temporales o permanentes. Bueno, en ese caso tendré que yo registrar esta sala de apoyo, ¿no? Cuando tengo una trabajadora que se encuentra en fase de lactancia. Bien, lo siguiente es reportar la vigilancia y la salud. Y ahí es cuando viene la parte del médico, que es crucial, ¿no? Vigilancia de la salud ocupacional lo realiza un médico ocupacional. No puede ser un médico cualquiera. Sí, es médico cirujano. Yo soy una empresa, dueño de una empresa, y mi hermano es médico general. Él me hace las fichas médicas. Esa ficha médica no es válida para la autoridad, para el ministerio. ¿Por qué? Porque las fichas médicas tienen que ser firmadas por médicos ocupacionales. Pueden ser médicos generales, pero obligatoriamente tienen que tener el título de cuarto nivel en seguridad y salud, ¿no? Una maestría en seguridad, una especialidad, etcétera. Entonces, para ello, tendré que hacer este reporte que tiene una vigencia de 12 meses o de un año. Bien, y las demás que determine el Ministerio Rector. Dentro de ellas, las demás que determine el Ministerio Rector hace referencia justamente a que desde diciembre del año pasado se solicita ahora registrar, ¿sí? Registrar el número, ¿sí? De accidentes de trabajo calificados. Un accidente de trabajo se califica a través del IES, ¿ok? El Ministerio del Trabajo no realiza procesos de calificación de accidentes. Esa competencia es al IES, a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Ok, entonces el ministerio lo que ha aperturado es que se reporte, ¿sí? De manera anual en el mes de enero, se habilita para que lo que pasó en el periodo anterior en relación a accidentes de trabajo, tú los reportes. Pero solamente me piden los accidentes calificados, los que claramente se informaron en al IES a través del sistema de avisos de accidentes. Recordemos que una vez que ocurre un presunto accidente de trabajo, tenemos 10 días, ¿verdad? Hábiles o término de 10 días para reportar este siniestro. Y posteriormente el médico se va a encargar de calificarlo, ¿no? Si amerita. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que debemos también tener en consideración. Ok, entonces, eso es lo que yo tengo que reportar al Ministerio del Trabajo a través de la plataforma SUD en materia de seguridad y salud. Porque claramente el SUD me sirve para diferentes obligaciones patronales, ¿no? Como por ejemplo, registro de contratos, reglamentos internos, planes de igualdad, protocolos de prevención a la discriminación, acoso y otras formas de violencia en el trabajo. Ahora con las capacitaciones que son de manera obligatoria, las 40 horas que tenemos que cumplir por medio del Acuerdo Ministerial 2025-006, ¿no? El tema de igualdad salarial, el tema de no discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, el SUD me permite cumplir diferentes obligaciones. En materia de seguridad y salud, estas de acá son las que tengo que reportar. Bien, ¿con eso he cumplido todo y ya no tengo que hacer nada más? No. Esto es algo de lo que yo tengo que cumplir en el SUD, ¿ok? Pero no es todo lo que debo de cumplir en materia de seguridad y salud. Ahora vamos a hablar de los reportes en el SUD en materia de seguridad, pero para empresas que tengan más de 10 trabajadores, ¿no? Que precisamente son las que más existen en el Ecuador, ¿no? En Ecuador existen más pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Ok, entonces, tenemos que realizar lo mismo. Registro de responsables de seguridad y salud. Aquí sí tenemos que registrar el médico, ¿no? El médico ocupacional. Podemos registrar un monitor o un técnico o un servicio externo dependiendo del nivel de riesgo y número de trabajadores que tenga la empresa. El reglamento de higiene. El reglamento debe de cumplir con la estructura que nos ofrece el mismo ministerio. El ministerio me facilita una estructura que yo debo de cumplir, ¿verdad? Y el reglamento, a diferencia del plan, va a tener una vigencia de 2 años a partir de la fecha del registro. El organismo paritario aquí puede variar. Aquí puede ser comité o puede ser delegado, dependiendo del número de trabajadores. Bien, aquí sí debo de cumplir con el programa de prevención al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas y al programa de prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Debo de cumplir con la programación. Hago una planificación de actividades anual
y una vez que finalizo el cumplimiento, realizo el reporte. Ese reporte tiene una vigencia de 1 año. Lo mismo con el programa psicosocial, ¿no? Ahora, tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, para la aplicación del diagnóstico general, tiene que ser un profesional específico, ¿no? Puede ser el psicólogo clínico o puede ser el médico ocupacional que realice el diagnóstico general de presunción de consumo de algún tipo de droga. Y en cuanto al programa de prevención, también me va a requerir que cumpla con diferentes medidas. Una de ellas es también la obtención de la certificación 100% libre de humo por centro de trabajo. Los lineamientos de esa certificación me las da el Ministerio de Salud Pública. La certificación no tiene costo, pero debo de cumplir con las directrices del Ministerio de Salud. En cuanto al programa de prevención de riesgos psicosociales, me pide que yo realice la aplicación de una evaluación, ¿verdad?, de riesgos psicosociales a través de un método reconocido y validado, sea nacional o internacional el método. Y posteriormente, en cuanto al plan anual de capacitaciones, ¿no? Yo tengo que efectuar el cumplimiento dependiendo de los temas. ¿Y qué temas tengo que dar en seguridad? Bueno, pues temas específicos a los riesgos asociados al puesto de trabajo, ¿no? Temas de carácter de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, las empresas tienen que desarrollar brigadas de emergencia. Eso es un tema que requiere entrenamiento y formación, ¿no? Y adiestramiento. Primeros auxilios básicos, operación de extintores portátiles, socialización de reglamento de higiene, funciones del organismo paritario, prevención al consumo de drogas, prevención del acoso laboral, nutrición y dietética, ¿qué más? Prevención de enfermedades como por ejemplo el VIH de transmisión sexual. Bien, ese tipo de capacitaciones las planifico y las voy desarrollando de manera anual, ¿no? Una vez que cumplo, realizo el reporte. Ese reporte tendrá una vigencia de 1 año hasta el siguiente reporte. Luego, lo mismo, la sala de apoyo funciona de la misma manera como las empresas de 1 a 10. Acá sí tengo que reportar las amenazas naturales y riesgos antrópicos. ¿En qué consiste este reporte? En que primero yo debo de contar con un plan de emergencias, ¿sí? Aunque el plan de emergencias no se suba al ministerio, pero el ministerio me pregunta si tengo o no tengo el plan de emergencias. Y luego tengo que indicar los simulacros que he realizado. Toda empresa, indistintamente del número de trabajadores, tiene que desarrollar simulacros, porque es un mecanismo para poder estar preparados ante cualquier situación de amenaza natural, como por ejemplo un sismo, un terremoto o riesgos antrópicos que son causados por acciones humanas, como por ejemplo una explosión, un incendio, un derrame de un hidrocarburo, etcétera, ¿no? Lo mismo en cuanto a la vigilancia de la salud en el trabajo, la realiza el médico ocupacional. Aquí tiene que ver con los controles, ¿no? Con los chequeos médicos periódicos, con programas de inmunización, es decir, de vacunación, los chequeos médicos que se realizan por concepto de preingreso. Todo trabajador que va a desarrollar alguna actividad en tu empresa tiene que primero pasar por una valoración médica. Muchas veces, ¿cómo es el proceso de talento humano, ¿no? Yo tengo diversos perfiles, voy analizando los perfiles a través de las entrevistas y ya tengo unos candidatos que considero que son aptos para el puesto. Ya tienes el visto bueno de talento humano, va al jefe inmediato, el jefe inmediato lo revisa, conversa, tiene una entrevista y dice, bueno, este es el perfil que requiero, es idóneo, ¿no? Cumple con todos los requisitos del puesto. Se contrata al colaborador y resulta que es para un auxiliar de una bodega y tiene que ser levantamiento manual de cargas, arrastre y empuje de cargas. El trabajador, como no pasó por una valoración médica, resulta que tiene una operación eh, con una limitación, ¿no? No puede hacer levantamiento de cargas porque eh, tiene una operación en el antebrazo, ¿ya? Tiene una hernia discal, tiene problemas lumbares y por lo tanto no puede hacer levantamiento de cargas. Y va a haber las quejas y tú vas a decir que tiene un bajo desempeño. El trabajador pone la denuncia en el ministerio alegando pues que él tiene una limitación y en este caso tú no lo puedes votar, porque no quiere decir que el mal desempeño se deba precisamente por su aptitud.
sino más bien va por una aptitud médica. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Reintegrarlo a otro puesto o liquidarlo como corresponde. Entonces, ahí es cuando vemos la importancia de los controles preocupacionales. En un control preocupacional, el médico precisamente valora, ¿no? Los antecedentes, si tiene alguna cirugía, si tiene alguna enfermedad catastrófica o degenerativa y va a formar parte de un grupo vulnerable, si tiene una limitante para ejercer ese cargo, ¿verdad? Y por lo tanto, como ven, la vigilancia de la salud es importantísima. Se tiene que reportar. Entonces, por ejemplo, en el año, el auditor te puede ver que tú tienes 4 ingresos de nuevas personas, ¿no? 4 contratos que registraste en el SUD y te va a decir, pues claramente, ¿no? ¿Dónde están los 4 chequeos de preingreso del personal nuevo? ¿Dónde está? No se realizó, por ahí va el incumplimiento. Luego, tienes 4 y 4 salieron, tienes reportados los finiquitos y te va a preguntar, ¿tiene los exámenes de salida, los post ocupacionales? Entonces, el historial clínico ocupacional inicia con la ficha de preingreso y culmina con la ficha de salida, ¿verdad? Entonces, tiene que haber esa trazabilidad. Entonces, eso corresponde a vigilancia de salud. El médico me va a ayudar justamente a hacer una valoración de, por ejemplo, las enfermedades comunes, si hay algún tipo de patología que se genere por porque el trabajador desempeña algún cargo, ocupación o profesión, ¿no? Es un trabajador que efectúa soldadura, está expuesto a humos, gases, vapores y ruido, y con el paso del tiempo se comienzan a generar precisamente enfermedades de carácter profesional, como una neumoconiosis, como síndrome, por ejemplo, síndrome de túnel carpiano, por movimientos repetitivos con la muñeca, eh, hipoacusia neurosensorial por la pérdida de capacidad auditiva. Entonces, aquí vemos justamente, ¿no?, que la vigilancia de la salud era necesaria. Y las demás que determina el ente rector, aquí hace referencia nuevamente al tema del reporte de accidentes calificados. Ok, tengo todo esto. ¿Ya no tengo que cumplir con nada de la normativa? No. Aquí has cumplido con el artículo 20 del Acuerdo Ministerial 196. Eso es lo que has cumplido con los reportes del SUD, el artículo 20, ¿ok? De una normativa. Entonces, cuando tú digas, bueno, yo quiero saber qué es lo que debo de cumplir porque tengo que tener todo un sistema de gestión al día, entonces tienes que revisar el 196, ¿no? El artículo 20 solo, o los reportes del SUD solo son para el cumplimiento del artículo 20. Ahora, ¿cuándo hay que reportar esto? ¿En diciembre? ¿En noviembre? ¿Hay una fecha específica? Y realmente no hay una fecha específica. Tú debes de realizar los reportes en función al último que realizaste. Si en tu empresa nunca se han hecho reportes, entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Pues primero tienes que ver qué es lo que debes de cumplir, trabajar en una programación para ir planificando, ¿no? Lo que vas a ir cumpliendo. Porque por ejemplo, si empiezas recién el cumplimiento de la normativa en junio, en una empresa de 1 a 10 trabajadores, quizás lo primero que puedes llegar a hacer es conseguir el responsable, registrar el plan, pero las capacitaciones tienes que planificarlas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no los vas a hacer en un solo mes. Y lo mismo pasa con las empresas de 1 a 10. Hay que realizar el cumplimiento del programa de alcohol y drogas, el programa psicosocial. Esto no lo vas a hacer en un mes. Y por lo tanto, eso tú lo vas a ir planificando. En función de que vayas reportando, tendrás que hacer los siguientes reportes dependiendo del periodo, pero no se reportan ni en noviembre ni en diciembre. Es en función de la fecha del último registro, a excepción del registro de accidentes calificados. Eso sí o sí es en el mes de enero. Muy bien, entonces vamos a retornar, miren, nos pasamos justamente todo este preámbulo para volver al artículo 4, que hace referencia a las obligaciones del empleador. Miren, aquí me dice todas las obligaciones que yo debo de cumplir, pero ¿cómo en la práctica las cumplo? Porque, por ejemplo, formular la política de seguridad, socializar y entregar al trabajador el reglamento de higiene. Muchas veces las empresas solo llegan a realizar la aprobación del reglamento y piensan que es un documento que de aquí
lo volvemos a revisar después de 2 años cuando se caduque. El reglamento, una vez aprobado, se tiene que socializar, es decir, se convoca a todos los trabajadores y de manera presencial o de manera virtual se socializa el contenido del mismo, ¿no? Porque el reglamento contiene ¿qué cosa? Capítulos relacionados a obligaciones del trabajador, a prohibiciones, a derechos, a la gestión de la seguridad y salud, al tema de señaléticas, programas preventivos, sanciones, si se dan incumplimientos del reglamento, cómo van a ser sancionados. Entonces, todo eso se tiene que dar a conocer al trabajador. Y luego se entrega un ejemplar, sea físico, sea digital, dejando constancia de dicha entrega. Entonces, como ven, todas estas obligaciones, miren, investigar los accidentes, elaborar planes de emergencia, conformar brigadas, muchas veces se nos hace un poco complicado, ¿verdad? Para ello, vamos a usar una herramienta, ¿sí? Una herramienta que el mismo ministerio nos facilita, que es justamente el anexo 1 del Acuerdo Ministerial 196, ¿no? ¿En qué corresponde el anexo 1 del Acuerdo Ministerial 196? Es la lista de verificación de cumplimiento de la normativa. Yo siempre sugiero que se realice una auditoría de diagnóstico. Cuando yo no sé cómo está mi empresa, ¿verdad? Porque no hay un diagnóstico. Pues este es como que tú tienes una dolencia, sabes que algo te afecta, que no te sientes del todo bien, pero tú no sabes qué es. Entonces vas donde un médico, un especialista, y él te hace un diagnóstico médico, ¿no? Y te dice, mire, usted según sus síntomas tiene esto, ¿ya? Y te da un tratamiento. Lo mismo pasa acá. Cuando tú desconoces qué es lo que debes de cumplir, qué es lo que tu empresa debe cumplir, haz un diagnóstico, haz una auditoría diagnóstica usando el anexo 1, porque es la lista de verificación de cumplimiento. Con esta lista te van a inspeccionar, con esta lista te van a auditar el ministerio, ¿no? Y aquí te va a preguntar todo esto. Entonces tú tienes que ir rellenando la información correspondiente, ¿no? Y aquí vamos a ir verificando dentro de los hallazgos si hay un cumplimiento, si hay algo que no estamos cumpliendo o si es algo que no aplica para mi empresa. Bien, hasta aquí voy a realizar una explicación, dejo un espacio para que hagan alguna inquietud, si tienen alguna consulta de lo que hemos ido revisando hasta el momento, y si no, pues hacemos una especie de caso práctico. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera participar puede habilitar su micrófono o alzar la mano? Bien, continuamos entonces. Ok, entonces vamos a tener en cuenta que esta empresa es una actividad, ¿verdad? De construcción, por ejemplo, y tiene 14 trabajadores. Entonces, acá donde dice, ¿no? Número de trabajadores, 14. Aquí vamos a tener que ir llenando toda esta información. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el número de trabajadores tiene que coincidir con el consolidado de la planilla. ¿Cuál es el tema? Que pues ustedes saben, ¿no? Dependiendo el giro de negocio, la naturaleza comercial de la empresa, muchas veces no tenemos cuadrado el consolidado de la planilla con el número total de trabajadores. ¿Y por qué se da eso? Bueno, ustedes entenderán, tenemos, si es de la construcción, muchos trabajadores ingresan a la semana y salen esa misma semana. Entonces ahí es complicado regularizar el tema de contratos. Pero mi sugerencia es que siempre este número cuadre, ¿no? Tengo 14 colaboradores en la planilla, debo de tener 14 contratos registrados en el SUT. Bien. Ok, entonces acá lo primero que me va a preguntar en cuanto a la gestión administrativa es que si tengo un plan de prevención. La empresa tiene 14 trabajadores y por lo tanto el plan de prevención no aplica. Cuenta con un reglamento, sí aplica porque es con más de 10 y yo tengo 14, pero no está aprobado. Solamente lo elaboraron, pero no se llegó a subir a la plataforma del ministerio. Entonces quiere decir que ya ese apartado no cumple. Luego me pregunta si se ha socializado el reglamento y la política de seguridad.
No, no hemos socializado, entonces no cumplimos. Cuenta con el registro del monitor de seguridad e higiene en el trabajo. Bueno, como yo soy una empresa del sector de la construcción y es de alto riesgo, no necesito un monitor, no aplica. Yo lo que necesito es un técnico. Y acá me pregunta, ¿tiene un técnico de seguridad? No, no tengo un técnico bajo razón de dependencia, pero tengo un servicio externo, que es a quien me brinda el servicio y que a su vez factura, ¿no? O puede ser caso contrario también, no, yo tengo un técnico porque está bajo razón de dependencia en mi empresa, es un profesional y el servicio externo no aplica en este caso. Bien, ¿qué me va a solicitar? Miren, en el artículo anterior que vimos sobre los reportes del SUD, nos decía que nos estaba pidiendo nada más el registro del responsable, sea monitor técnico o servicio externo. Pero acá el anexo me pide un informe de actividades que realiza este técnico. ¿En función de qué? Del número de horas que vimos en la tabla del Acuerdo Ministerial 196, ¿no? Ahí me hablaba justamente de que según el nivel de riesgo y según el número de trabajadores, tenía que cumplir con una carga horaria, ¿ok? Entonces, si volvemos a ese apartado, estamos hablando que mi empresa se considera como pequeña, porque estoy entre 10 a 49, no, 14, y estoy en riesgo alto. Entonces, quiere decir, estoy acá, ¿no? 14, alto, necesito un técnico. Ese técnico tiene que hacer 48 horas de gestión en el mes. Tienen que pasarme un informe cada mes detallando las actividades que hizo, ¿no? Las 48 horas. Aquí me dice, ¿no? Cuenta con el informe de actividades realizadas por el técnico o servicio externo. Debe contener el objetivo, las estadísticas básicas de accidentes de trabajo, de incidentes, de presunción de enfermedades y las principales actividades ejecutadas con detalle de las horas de gestión asignadas. En este caso nos decía 48 horas de gestión. Las conclusiones y registros fotográficos y firmas de responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a colocar eh, lunes 4 de mayo. Se realizó una verificación del estado actual de los extintores portátiles, verificando presión, verificando manómetros, verificando toberas, verificando recarga, etiquetas, dispositivos de seguridad, anillos, pintura, señalética, que estén libres de polvos, que no estén obstruidos, y eso nos tomó 2 horas. ¿Ok? Evidencia fotográfica, un reporte de la inspección del extintor. Esa es la evidencia. Luego va al siguiente día, ¿no? Martes 5 de mayo. Se verificó el estatus de los detectores de humo. Asimismo, un reporte de eso. Se verificó el estado de de los cajetines contra incendios. Se verificó el estado actual de los dispensadores de jabón, los dispensadores de agua. Entonces, todo eso se va acumulando las horas, ¿no? Entonces, en la semana se ha hecho 8 o 10 horas de gestión o 12 horas de gestión. Entonces, la siguiente semana otras 12, la siguiente semana otras 12 y la siguiente semana otras 12 horas de gestión para un total de 48 horas. ¿Bien? Entonces, ese informe mensual yo tengo que presentarlo al ministerio. No he sabido que hay que hacer eso. Entonces, no cumple. ¿Cuenta con registro profesional del médico? No, no tenemos registro médico. ¿Cuenta con el registro del delegado en la plataforma del Ministerio del Trabajo? Puede ser que si lo tenga, ¿no? Recuerde que debe de cumplir con las directrices antes indicadas, ¿no? Todo integrante de organismo paritario también debe realizar un curso en la plataforma virtual e-learning del ministerio, ¿no? Para integrantes de organismos paritarios.
Una vez que tiene ese certificado, se lo valida a través del Ministerio del Trabajo y ya se puede registrar la persona. Cuenta con registro del comité, aquí no aplica porque recordemos que el comité decíamos que es cuando tengo más de 49, es decir, 50 trabajadores en adelante, va a aplicar el tema del comité, ¿no? En este caso, como tengo 14, estoy en el rango de 10 a 49. Necesito un delegado que está debidamente registrado. Cuenta con el informe de la gestión realizada por los miembros del organismo paritario. Anualmente, el organismo paritario, sea delegado o sea comité, tiene que presentar un informe de su gestión a los trabajadores y al empleador. ¿Ok? Y como mínimo, ¿qué debe de contener ese informe? Objetivos, cronograma con el detalle de actividades principales que fue desarrollando en el mes, ¿no? Conclusiones, registro fotográfico, firma de responsabilidad. Bien, nada de eso me dice el SUD, porque esto no se reporta en el SUD, pero debo de cumplirlo. Es la gestión administrativa del cumplimiento de obligaciones. Y como ven, en función de mi número de trabajadores, hay cosas que aplican y cosas que deben de cumplirse, ¿no? Luego viene la evidencia por escrito de los procedimientos generales para establecer el deber de colaboración en la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo para aquellos empleadores que realizan actividades simultáneas. Por ejemplo, cuando tú eres una contratista, estás en una obra, o cuando hay más de una empresa en un mismo centro de trabajo, ¿verdad? Operando, entonces se realiza un procedimiento general de colaboración de implementación de medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, eh, somos solidarios para el uso colectivo de los sistemas contra incendio, de la señalética, de las rutas de evacuación, de las salidas de emergencia, ya, de los puntos de encuentro. Entonces, ahí se tiene que establecer ese procedimiento. Si no, pues realmente se coloca que no aplica, ¿no? Si, por ejemplo, soy un centro de trabajo, pero que no hay más empresas en ese centro de trabajo, solamente yo, entonces no aplica. Luego viene el apartado de la gestión técnica. Pero antes de eso, como podemos ver, cuando nosotros hacemos esta auditoría diagnóstica de los del total de 11 puntos, 12 puntos, perdón, que corresponde a la gestión administrativa, de esos 12 yo tengo que ver, ¿no? ¿Qué es lo que aplica, qué es lo que no cumple y qué es lo que cumplo? Cuando yo ya sé qué es lo que me falta por cumplir, que son, miren, el tema del reglamento, la socialización del reglamento, el tema del informe de actividades del servicio externo, el tema del registro del médico, el tema del informe de actividades del organismo paritario. Entonces ahí comienzo a trabajar mi plan de acción, ¿verdad? La auditoría de diagnóstico me permite trabajar en un plan de acción. Entonces me va a decir, bueno, yo el plan de acción lo voy a ejecutar en el próximo semestre que me queda del año. Entonces lo primero que voy a hacer es el siguiente mes trabajar en el tema del reglamento de higiene, ¿verdad? Eso ya va dentro de tu planificación. Entonces, como ves, al poder conocer tú, al poder diagnosticar qué es lo que te falta por cumplir, tú ya puedes trabajar en un plan de acción. Tú ya comienzas a, a, a dar atención a los hallazgos que encontraste, ¿no? En este caso, específicamente las no conformidades. Bien. Luego viene el apartado de la gestión técnica. Entonces me pregunta, ¿cuenta con un diagrama de flujo de los procesos productivos o de servicios? Si yo tengo, por ejemplo, la construcción, mampostería de bloque, eh, el tema de fundición, el tema de gafitería, el tema de acabados, el tema de colocación de cerámicas, cubiertas, todo eso son procesos, ¿verdad? Entonces yo tengo que determinar cuáles son mis procesos. Si por otro lado lo mismo un servicio, yo soy un servicio de limpieza de oficinas, entonces tengo que tener un diagrama de flujo de mi proceso de servicio, ¿no? Por ejemplo, limpieza de ventanales no es igual a limpiar una oficina, a limpiar escritorios o sillas. Entonces, se va a requerir escaleras, se va a requerir una línea de vida, arneses para trabajos en altura. Son diferentes procesos, ¿verdad?
Limpiar una cisterna es un espacio confinado, no es lo mismo que limpiar una cubierta, un techo o unas ventanas o una oficina. Bien, entonces yo necesito un diagrama. Si soy una oficina, lo único que nosotros hacemos son servicios contables. ¿Cuál es el diagrama de flujo? El diagrama de flujo son tus servicios, ¿no? Por ejemplo, declaraciones de impuestos, ¿verdad? ¿Cómo es tu proceso? ¿Y qué es lo que utilizas? ¿Qué recursos? ¿Qué materia prima? ¿O qué recursos financieros o recursos humanos también, ¿no? Se dispone de un descriptivo del puesto de trabajo, lo que conocemos como un profesiograma. Si yo tengo 14 trabajadores, puede ser que tenga 5 cargos, ¿no? Tengo al gerente, tengo a un supervisor, tengo luego a un maestro oficial y luego tengo los albañiles, tengo un soldador, tengo un gafitero. Entonces son varios puestos, pero con diferentes números de trabajadores. Y yo necesito un profesiograma de cada uno de ellos. Bien, luego me pregunta que si cuento con un mapa de riesgos del lugar o centro de trabajo. Como mínimo, el mapa de riesgo necesita de lo siguiente: señalética de seguridad, qué equipos de protección se requieren por cada puesto y qué dispositivos para emergencia en caso de que apliquen, ¿no? Pero acá necesitamos justamente una ruta de evacuación, ¿no? Con la señalética para llegar a salidas de emergencia y a puntos de encuentro. Me va a preguntar por la matriz de riesgos. Una matriz se tiene que realizar en todo centro de trabajo. La matriz generalmente se la sube junto con el reglamento, pero no se anexa una matriz a un plan de prevención. La misma estructura del plan de prevención me permite hacer una valoración, pero es una valoración realmente general o muy sencilla, muy simple como para poder controlar todos los riesgos. Una matriz de riesgos pues requiere de mayor información a través de un método reconocido o validado, ¿no? Entonces para ello hay que tener la experticia de poder identificar todos los peligros asociados al puesto de trabajo y determinar controles en la fuente, medio y receptor. Luego me va a solicitar, ¿no? Informes de medición, ¿ok? Hay agentes contaminantes que requieren, pues a través de métodos cuantitativos y cualitativos, determinar sus concentraciones para poder establecer si éstas se encuentran en los rangos aceptables por medio de una normativa o un método nacional o internacional. ¿Cuáles son los agentes contaminantes? Los físicos, los químicos y los biológicos, ¿no? Dependiendo de lo que vayas a encontrar. Por ejemplo, volviendo al tema de la construcción. En la construcción encontramos mucho material particulado, ¿no? Partículas no respirables. Encontramos también generación de ruido por el uso de las máquinas, herramientas o maquinaria. Entonces, ¿qué yo necesito hacer? Bueno, pues determinar por medio de estudios específicos, ¿no? Una audiometría de ruido, perdón, una sonometría de ruido o una dosimetría de ruido, para establecer los límites permisibles en cuanto al ruido, ¿no? A través de los decibeles. No se debe de sobrepasar una jornada de 8 horas los 85 decibeles. ¿Cómo determino si hay 85 decibeles? Necesito pues hacer una medición de sonometría o dosimetría de ruido, ¿ya? Lo mismo pasa con los agentes químicos, ¿no? Debo ver las concentraciones de las partículas no respirables, respirables, etcétera. Entonces, para esto se requiere, ¿no? Un informe con la fecha de medición, el nombre del puesto de trabajo, el número de trabajadores expuestos, identificación del agente, breve descripción de la metodología que tiene que ser reconocida nacional o internacionalmente. Ya, instrumento de medición, el equipo, el aparato que se usó, la serie y que debe estar debidamente calibrado por un laboratorio acreditado en el SAE. Los resultados que se obtuvieron, ¿no? Durante la medición, para compararlos y contrarrestar si estamos dentro o no de los límites permisibles. La firma de responsabilidad de ese informe tiene que ir firmado por quién, por el representante legal, por el técnico de seguridad y el especialista, porque los informes de medición son realizados por especialistas. Ahí usted me puede decir, bueno, esto no aplica para mi empresa porque como te comenté, somos un bufete de abogados. No aplica porque en el caso de nosotros somos específicamente administrativos, somos una agencia publicitaria. Bien, ok. Hay que verificar otro tipo de contaminantes, porque si no es por ruido, puede ser, por ejemplo, un contaminante como la intensidad lumínica
o falta de intensidad lumínica, es decir, la iluminación. La iluminación también es un agente contaminante de carácter físico. Hay que medir los luxes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es según aplicable. Eso ya no lo decido yo, sino que en función de la matriz de riesgos, los factores que he detectado presencia según los puestos de trabajo, yo determino qué es lo que voy a medir, ¿no? Porque si yo hice una inspección, un recorrido, y precisamente determiné que donde trabajan los de marketing y publicidad tienen aparentemente una baja intensidad lumínica, es muy oscuro donde trabajan ellos. Hay que verificar si la iluminación es la correcta o la que se encuentra dentro de límites permisibles de la normativa del anexo 3 del Acuerdo Ministerial 196. Y eso lo hago con un equipo de medición calibrado, ¿no? Un luxómetro. Entonces, no es de coger, poner el equipo y comenzar a medir. No, hay que aplicar una metodología. Y eso lo va a hacer un especialista, ¿no? Entonces, si yo no tengo, pues claramente que aquí hay un incumplimiento. Ahora, puede ser que la iluminación esté en óptimo estado, pero, por ejemplo, hagamos el caso de que es una pequeña farmacia, ¿no? En la farmacia generalmente hay entre tres o dos personas que están atendiendo. No se exponen, quizás no se exponen a iluminación, a ruido, pero así a movimientos repetitivos, a forzadas, a levantamiento de cargas manuales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que verificar la presencia de algún riesgo psicosocial o de un riesgo ergonómico. Y lo mismo, un especialista tiene que hacer el informe. Luego me pregunta si cuenta con el cálculo de riesgos residuales de la matriz de riesgos. Me pregunta si se verificó en sitio o in situ la implementación de las medidas de protección y prevención que decía la matriz de riesgo. ¿Se ha realizado limpieza y mantenimiento periódico de las luminarias? Sí, ok. ¿Cuál es la constancia? Mira, aquí está el informe mensual del técnico de seguridad, del monitor de servicio externo, donde detalla que en tal fecha se hizo limpieza de luminarias, ¿verdad? Aquí están las evidencias fotográficas. Perfecto. Cumple. Ha realizado mantenimiento de los sistemas de ventilación, como los aires acondicionados, extractores, ventilación eólica, campanas, si es un restaurante, por ejemplo, el sistema de extracción de las grasas, que están justamente las campanas dentro de las cocinas, se tiene que hacer un mantenimiento porque la acumulación de grasas podría también provocar un incendio. ¿Se ha realizado mantenimiento en los sistemas de ventilación? No, la verdad es que este año no hemos realizado mantenimiento al sistema de aire acondicionado. Lo mismo, se tiene que dejar un reporte del proveedor o simplemente tú levantas el cumplimiento, cuando ellos vienen a hacer el mantenimiento, tomas simplemente fotografías. Esa es tu evidencia, ¿no? Se ha clasificado los agentes químicos según su categorización. Los agentes químicos pues tienen una categorización según la norma INEM 2266, ¿no? Donde nos detallan que pueden tener características, por ejemplo, explosivas, inflamables, irritantes, tóxicas. Entonces, eso va a ser siempre y cuando yo utilice, ¿no? Alguna sustancia química con, con niveles de peligrosidad. Los recipientes que contienen agentes químicos cuentan con tapas o cubiertas adecuadas. Aquí no usamos químicos porque, vuelvo y le repito, somos agencia publicitaria. Ok, está bien, pero quizás tienes algún tipo de químico como por ejemplo insumos de limpieza. Ah, eso sí, porque claramente hacemos limpieza de la oficina. Bueno, esos agentes químicos que son de limpieza deben estar correctamente tapados, no pueden estar trasvasados. Muchas veces yo he ido a hacer inspecciones a pequeñas empresas donde, por ejemplo, el cloro compran a una persona que lo hace de manera artesanal, no tiene ninguna etiqueta, eh, está trasvasado en una botella de bebidas, como por ejemplo de agua, entonces está mal trasvasado, no cumple, ¿no? Todo eso tenemos que analizar y verificar. Se almacenan los agentes químicos en áreas específicas, por ejemplo, si son líquidos, tiene que tener una cubeta contenedora de derrames de 110% de la capacidad, ¿no? Se dispone de fichas médicas, perdón, de fichas de datos de seguridad. Toda hoja de seguridad, toda sustancia química tiene que tener su hoja MSDS con 16 puntos
en cumplimiento de la norma INE 2266. Se ha etiquetado adecuadamente los agentes químicos con información clara en español. Se aplican los lineamientos respecto al transporte, almacenamiento y productos químicos. Tienes que analizar que tú almacenas, ¿no? Y el almacenamiento tienes que verificar que sea en cumplimiento de la norma INE 2266. Se aplican medidas de bioseguridad para la prevención y control de agentes biológicos, como por ejemplo, ¿cuáles? El tema de alcohol desinfectante, el tema de que haya jabón, ¿verdad? Jabón líquido en los baños, el tema de que se realice limpieza de los baños, que se realice en la segregación correcta de los residuos para evitar presencia de vectores. Si eres un restaurante, el control de plagas, eso es medidas de bioseguridad, ¿no? Se ha dispuesto un área específica para almacenamiento y disposición de desechos biológicos, según los lineamientos de la autoridad. Si eres un centro de atención de salud, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener los guardianes para los objetos cortopunzantes, ¿ya? Y estos serán entregados a un gestor ambiental. Se ha implementado un mecanismo de control de plagas. Los lugares o centros de trabajo se encuentran ordenados y limpios. Esto lo va a hacer por medio de un recorrido, una inspección. Las áreas de circulación y pasillos se encuentran con niveles mínimos de iluminación requeridos. Se han delimitado las áreas de circulación de personal o vehículos en los centros de trabajo. Por ejemplo, tienes una bodega donde hay transporte mecánico de cargas a través de un montacargas. Tiene que haber líneas ópticas, ¿no? De piso, debidamente señalizado y delimitado, ¿no? Paso a montacargas, paso de peatones. Eh, las rampas están diseñadas conforme establece la normativa, el tema de cuánto es el ángulo de inclinación de las rampas es en función de la normativa técnica. Tenemos que revisar eso. La estructura de prevención contra caída de objetos y la estructura de prevención contra caída de objetos y personas está en buen estado y bajo norma. Los dispositivos de paradas, los pulsadores, esto en caso de empresas industriales donde utilizan algún equipo como por ejemplo un torno, ¿no? Tiene que tener una parada de emergencia. Las partes fijas, inmóviles y órganos de transmisión, máquinas, entre otros, se encuentran eficazmente protegidas. Por ejemplo, si es una bananera y el trabajador usa machetes o curvos, cuando no lo están usando tienen que estar, o guadañas, tienen que tener una capucha de protección para evitar cortes. Puertas y salidas se encuentran debidamente señalizadas y libres de obstáculos. Señalización, ahí viene la señalización conforme a la norma INE 3864, ¿no? Por ejemplo, la señalética de prohibición, de prevención, de obligación por colores. Obligación azul, ¿verdad? Precaución es un triángulo amarillo con bordes negros. Señalética de seguridad es de color verde, ¿no? Por ejemplo, ruta de evacuación, botiquines. Señalización contra equipos contra incendio es la forma cuadrada y el fondo es de color rojo. Procedimientos de seguridad para trabajos especiales, esto dependerá del giro de negocio de la empresa. Permisos de trabajo también, toda actividad que corresponda a alto riesgo, como alturas, confinados, trabajos de soldadura, requieren un permiso de trabajo. Luego, en cuanto al talento humano, me va a preguntar, ¿no? Si hay trabajadores que se han identificado como grupos de atención prioritarias o en situación de vulnerabilidad. Recuerden también que por la ley de discapacidades tenemos que cumplir con un porcentaje de trabajadores de discapacidad, ¿no? Cuando tenemos un número de trabajadores, por ejemplo, 25 trabajadores, tengo que tener un colaborador con discapacidad o sustituto. Se evidencia de forma in situ la implementación de medidas de prevención y protección para adultos mayores, para mujeres en periodo de lactancia, y ahí voy indicando, ¿no? Si cumple, no cumple o no aplica este tema para mi empresa. No todo aplica. Si soy del sector de la construcción, obligatoriamente requiero que todo el personal que esté involucrado en actividades de construcción cuente con la certificación por competencias laborales en prevención de riesgos laborales para actividades de alto riesgo, construcción y obra civil. Si tiene que ver con temas eléctricos, el perfil con el esquema de energía eléctrica. Si tengo trabajadores que operan vehículos a motor, incluyendo maquinaria agrícola, el expreso, la moto de la empresa, la camioneta de la empresa, una retroexcavadora, un montacargas, todos tienen que tener la licencia acorde al vehículo que conducen.
Cuenta con un registro de asistencia a las inducciones que debemos realizar en temas de seguridad y salud. Cuenta con campañas de comunicación en seguridad y salud. Cuenta con un programa de formación, capacitación y entrenamiento. Cuenta con el registro de asistencia a capacitaciones. Las capacitaciones y entrenamientos están registradas en el SUD. Luego vienen los procesos operativos, ¿no? Básicos. La matriz, ¿verdad? La matriz o la batería de exámenes ocupacionales en función del nivel de riesgos, que tiene que obviamente estar firmado por el especialista, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de los exámenes? ¿Qué tipo de exámenes? ¿No? Volviendo al tema del trabajador que se expone a ruido. El médico va a poner allí, ¿no? Bueno, se requiere un examen de hipoacusia, el que realiza levantamiento de carga, se va a realizar una radiografía lumbar, cuenta con un cronograma para la planificación y ejecución de los exámenes ocupacionales, cuenta con el informe de los resultados, ¿verdad? Que debe estar firmado por el médico ocupacional, cuenta con los certificados de aptitud médica, con las fichas en función del formato del Ministerio de Salud Pública, ¿no? El informe trimestral de indicadores de enfermedades comunes, profesionales y accidentes de trabajo, cuenta con un procedimiento documentado de investigación de accidentes, registro interno de accidentes o incidentes, informes de enfermedades profesionales, se han reportado los accidentes o las enfermedades a la autoridad, es decir, al IES, se han aplicado medidas de control correctivas después de que sucedió ese accidente, ¿qué se hizo? ¿Qué medidas se aplicaron? Cuenta con un procedimiento documentado de investigación de enfermedades profesionales, se ha reportado la presunción de la enfermedad dentro del término que establece la normativa, 10 días a partir de la presunción de la enfermedad profesional. Se han aplicado nuevas medidas de control para evitar otros casos de enfermedades profesionales, programa anual de inspecciones internas de seguridad y salud, con los respectivos respaldos, ¿no? Se evidencia de forma in situ la ejecución de inspecciones internas de seguridad y salud, así como la implementación de medidas correctivas. Cuenta con un plan de emergencia, informe anual de simulacros, acciones descritas en el plan de emergencia. Cuenta con un plan, programa de mantenimiento de instalaciones, de vehículos, de máquinas, y necesito evidencias, pues, ¿no? Porque yo pongo planificación de mantenimiento y puedo poner, ¿no? Cada mes. Tengo que presentar las evidencias. Se evidencia de forma in situ la ejecución de programas de mantenimiento de vehículos, maquinarias, herramientas, procedimientos para adquisición de equipos de protección en función del nivel de riesgos, evidencias de la entrega de los equipos de protección. Se evidencia en el sitio de trabajo el uso correcto de los EPPs. Luego viene la parte del programa de prevención psicosocial, el cumplimiento de las 12 medidas, el registro del programa psicosocial dentro del SUD. Muchas veces solamente registramos el cumplimiento, pero no tenemos ninguna evidencia. Acá me va a pedir cada una de las evidencias. El programa de drogas con sus 14 actividades y el reporte en el SUD de las actividades. ¿Ya? Luego me va a preguntar en los servicios permanentes si toda empresa tiene que tener un botiquín con los insumos médicos básicos. Ojo, solo el médico puede medicar. En ningún botiquín de acceso libre a trabajadores debe existir medicinas. Solo el botiquín que pertenece al médico, al departamento médico, él puede tener medicamentos. ¿Por qué? Porque los trabajadores no se pueden automedicar, porque puede haber alguna contraindicación a ese tipo de medicamentos, ¿no? Puede ser que el trabajador sea alérgico, reaccione de manera negativa con un efecto secundario, ¿ya? Y la lista se tiene que siempre verificar, de preferencia mensual, para ir viendo si algún insumo está caducado o ya se utilizó y hay que reponerlo, ¿no? El comedor cuenta con una adecuada salubridad y ambientación. Esto es para los centros de trabajo que obligatoriamente requieren un comedor, ¿no? Por número de trabajadores. En caso de existir servicio de cocina, se cuenta con adecuada salubridad y almacenamiento de los productos. En el lugar de trabajo, el centro se dispone de abastecimiento de agua para el consumo humano. Cuenta con servicios higiénicos separados, ¿no? Entre hombres y mujeres. Cuenta con duchas en buenas condiciones. Cuenta con lavabos en buenas condiciones. Se dispone de vestuarios separados por sexo. En caso de que apliquen acampamentos, ¿no? Las condiciones, la luz, el agua, los servicios higiénicos y de alojamiento deben de cumplir con las normas específicas. Entonces, todo esto es lo que me va a auditar el ministerio, ¿ok?
Si yo requiero saber exactamente qué es lo que mi empresa debe de cumplir, debo de hacer una auditoría de diagnóstico conforme al anexo 1. Después de eso, trabajo en un plan de acción. Habrán cosas que puedo ir desarrollando, habrán otras cosas que obligatoriamente necesito de un servicio externo, de un especialista, para que me vaya direccionando. Porque, por ejemplo, yo quiero poner señalética, ¿no? Y no, y desconozco cuáles son las especificaciones, las dimensiones, los colores, y termino poniendo señalética que no corresponde o que no cumple, ¿no? Uso, por ejemplo, un fondo rojo para informar. No, por ejemplo, fondo rojo y dice punto de encuentro. La señalética de punto de encuentro es de categoría de seguridad y estas deben de ser con fondo verde, por ejemplo. Una salida de emergencia también, ¿no? Señalética de salida de emergencia es color verde y así. Miguel tiene una consulta, dice, en caso de un hotel tenemos menos de 8 trabajadores, dice. ¿Qué perfil deben de tener los colaboradores? Buena pregunta, pero en este caso, pues a ver, tus colaboradores, ¿qué es lo que tú tienes que cumplir? Una vez que verificas el anexo 1, eh, tienes que identificar, ¿no? Por número de trabajadores, estás en microempresa. Por nivel de riesgo, es muy posible que estés en riesgo bajo o riesgo medio. Y por lo tanto, allí puedes requerir un monitor, ¿no? Que haga como mínimo, si es, por ejemplo, de bajo o de medio riesgo, tiene que hacer gestión 8 horas, ¿ok? El monitor puede ser de tus 8 colaboradores, puede ser alguno de ellos que cumpla con las especificaciones del acuerdo ministerial. Sea mayor de edad, trabaje para ese centro de trabajo, es decir, el contrato tiene que estar subido en el SUD, ¿ya? Sea bachiller, haga el curso de monitor y lo apruebe, y allí también el monitor puede ser asesorado por un servicio externo, ¿no? Que va a brindar información específica para el cumplimiento de las obligaciones concernientes. Tienes que tener el plan integral, una vez aprobado el plan, socializarlo. No necesitas un delegado porque no tienes el número de trabajadores, tienes que hacer vigilancia de la salud y cumplir con todo lo especificado, ¿no? Si es un hotel, tema también hay que ver el acceso a personas con discapacidad, ¿no? Entonces el tema de rampas y todo eso hay que verificar. ¿Alguien más si tiene alguna duda o alguna consulta? Si no, pues estaríamos cerrando este espacio el día de hoy. Espero les haya parecido pues de información oportuna para que puedan aplicarlo dentro de los centros de trabajo. Bien, si no hay consultas, pues antes de cerrar, los invito a que llenen el formulario de asistencia para que posteriormente les sea facilitado un certificado de asistencia, ¿no? Si no, estoy pues cerrando con ustedes, si no hay más dudas o consultas, no sin antes agradecerles por su tiempo y por el espacio también a Solo Intec, ¿no? Gracias por la invitación. Estaremos, Dios mediante, en otros temas concernientes a seguridad y salud, brindando información actualizada, ¿no? Si requieren de alguna asesoría, nosotros pues estamos disponibles para poderles brindar información para brindarles los paquetes también que contamos de asesoría en seguridad y salud, en gestión de talento humano y nóminas, contabilidad y sector financiero. Estamos a las órdenes para brindarles soluciones oportunas. Así que de mi parte, pues deseándoles una excelente tarde a todos ustedes, me despido.